Estado, Gobierno y Sociedad, por Norberto Bobbio. 20. 4. Democracia y dictadura. 2. El uso descriptivo. Con respecto a su significado descriptivo, la democracia es, según la tradición de los clásicos, una de las tres posibles formas de gobierno en la tipología en la que las diversas formas de gobierno son clasificadas con base en el diverso número de gobernantes. En particular, es la forma de gobierno en la que el poder es ejercido por todo el pueblo, o por el mayor número, o por muchos, y en cuanto tal se distingue de la monarquía y de la aristocracia, en las que el poder es ejercido respectivamente por uno o por pocos. Platón, en el Político, introduce la famosa tripartición de esta forma. ¿No es para nosotros la monarquía una de las formas de poder político? Sí, y creo que después de la monarquía se podría colocar el dominio de pocos. ¿Cómo no? ¿No es quizá la tercera forma de constitución el poder de la multitud y no fue llamado con el nombre de democracia? La distinción de las formas de gobierno con base en el número de los gobernantes es retomada por Aristóteles con estas palabras. Es necesario que el poder soberano sea ejercido por uno solo, por pocos o por muchos. Aristóteles coloca al lado de la clasificación con respecto al número de gobernantes la ordenación referente al diverso modo de gobernar, por el bien común o por el bien propio de quien gobierna, de donde deriva la distinción entre formas buenas y formas malas. Aristóteles pone el término democracia en las formas malas, mientras la forma buena es denominada con el término general que significa constitución politeia. En el terreno de los textos fundamentales de la tradición clásica, el libro sexto de las historias de Polibio, la teoría de las formas de gobierno, inicia con estas palabras. La mayor parte de quienes han tratado de estos argumentos nos enseñan que existen tres formas de gobierno, llamadas respectivamente reino, aristocracia y democracia. El término democracia vuelve a designar el gobierno de muchos, en su forma buena. Polibio asigna a la forma mala el término oclocracia. Queda el hecho de que en una tipología como la clásica, que distingue las diversas constituciones, ante todo con base en el criterio del número de gobernantes, de cualquier manera hay una forma de gobierno, llámese democracia o de otro modo, que está caracterizada frente a las otras por ser el gobierno de muchos con respecto a pocos, o de los muchos respecto a los menos, o de la mayoría respecto a la minoría, o a un grupo restringido de personas, o incluso de uno solo. Y que, por tanto, el concepto de democracia ha llegado en la tradición de los antiguos sin interrupción hasta nosotros, extremadamente simple y constante. Para citar solamente a algunos de los clásicos de la filosofía política, este significado de democracia, vinculado a la tripartición de las formas de gobierno en referencia al número, se encuentra en el Defensor Pacis de Marsilio de Padora, en los discursos sobre la primera década de Maquiavelo, en el de la República de Bodin, en las obras políticas de Hobbes, Spinoza, Locke, Vico y con particular referencia no a la titularidad, sino al ejercicio del poder soberano en el contrato social de Rousseau. A pesar de la preponderancia de la tripartición, a veces esta ha sido sustituida por una bipartición. Tal sustitución se ha dado por dos operaciones diferentes, o reagrupando la democracia y la aristocracia en una sola especie contrapuesta a la especie monarquía, o reagrupando en una sola especie la monarquía y la aristocracia contraponiéndola a la especie democracia. La primera recomposición es la realizada por Maquiavelo en El Príncipe, donde se lee precisamente en los primeros renglones. Todos los estados, todos los dominios que tuvieron y tienen mando sobre los hombres, fueron y son repúblicas o principados. La segunda es la que terminó por prevalecer en la teoría política contemporánea, donde la tripartición clásica es sustituida en donde sea por la distinción primaria y fundamental
entre democracia y autocracia. Uno de los autores que más contribuyó a difundir y consolidar esta distinción fue Kelsen, quien, en la Teoría General del Derecho y del Estado, de 1945, después de haber señalado que la tripartición tradicional con base en el número es superficial, adopta otro criterio de distinción, la mayor o menor libertad política, y concluye que entonces es más correcto distinguir, en vez de tres, dos tipos de constituciones, democracia y autocracia. La distinción maquiaveliana, retomada por Montesquieu, quien por lo demás regresa a la tripartición, agregando a la monarquía y a la república como tercera forma de despotismo, continúa basándose en el criterio del número, aunque está dominada por la idea de que la distinción esencial sea entre el gobierno de uno, que es y no puede dejar de ser una persona física, y el gobierno de una asamblea, que es y no puede dejar de ser una persona jurídica, sea esta una asamblea de notables o de representantes del pueblo. Y por consiguiente, democracia y aristocracia pueden ser consideradas como una sola especie bajo el nombre global de república, que efectivamente puede ser democrática o aristocrática. La distinción entre democracia y autocracia está basada en un criterio completamente diferente, a su vez en la observación de que el poder o asciende de abajo hacia arriba o desciende de arriba hacia abajo. Para justificarla, Kelsen utiliza la distinción entre autonomía y heteronomía. Son democráticas las formas de gobierno en las que las leyes son hechas por aquellos a quienes se dirigen, y precisamente son normas autónomas. Son autocráticas las formas de gobierno en las cuales quienes hacen las leyes son diferentes de aquellos a los que están destinadas, y son precisamente normas heterónomas. Mientras la clasificación que vio la luz con el nacimiento del Estado moderno absorbió la democracia en el concepto más general de república, la clasificación más difundida en la teoría política contemporánea absorbe tanto a la monarquía como a la aristocracia en el concepto más general de autocracia, y da una importancia especial a la democracia al considerarla como uno de los dos polos en los que convergen, si bien en diversa medida y jamás completamente, todas las constituciones existentes.